Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo una melodía preciosa por Bulerías. Quedarse hasta el final del vídeo porque diré el título de la canción. De todos modos, si sabéis ya cuál es el título, y poniéndome en los comentarios. Acuérdate de suscribirte al canal, ya que estoy subiendo muchísima información para que podamos aprender todos los días algo sobre la guitarra. Y no se te olvide de darme un like si te gusta este vídeo. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, empezamos con un 0 en la sexta y un 7 en la primera, que yo lo toco, hago, ¿vale? 0 en la sexta y un 7 en la primera, y lo toco dos veces, o sea, 0 con el pulgar, y ahora medio, ¿de acuerdo? Esto lo hago picando, ¿de acuerdo? O sea, apoyo en la segunda cuerda. Ahora, un 5 en la segunda, que lo toco con el índice y después con el medio, ¿vale? Sería esto. Ahora lo que hago es, todo en la primera cuerda, 0, 2, 3 y un 5 ligado al 7. ¿Vale? Entonces lo hago hasta ahí. Y ahora pongo media cejilla en el traste 5 y hago un arpegio desde la tercera, segunda y primera. Índice, medio y anular, sería. ¿Vale? Lo hago hasta ahí. Ahora toco un 7 en la primera y ligo al 8, ¿de acuerdo? Con el dedo chico, ¿de acuerdo? Y con el dedo 3. Entonces, y una vez que ligo del 7 al 8, toco otra vez el 8 y ligo al 10. Fijarse que esa subida es un poco delicada, sería. Y una vez que hemos ligado al 10, toco un 8 en la primera, ligado al 7. Y ahora esta parte es la más delicada de todas, que cuando toco el 8 ligado al 7, ligo al 10, lo que hago es aprovechar el ligado que hago del 8 al 7, y ligo al 10 y tiro del 10, ¿vale? Para que suene otra vez 7, o sea, el 7 no lo quito. Sería esto, muy despacito, ¿eh? Y ya lo que pongo es un re. Lo voy a hacer un poquito más rápido, sería. ¿De acuerdo? El ligado va muy rápido, ¿eh? Y ahora ponemos un re mayor, pero lo vamos a poner primero con el 2 en la tercera y el 3 en la segunda solo, ¿de acuerdo? Y sería cuarta y ahora un arpegio de índice en la tercera, medio en la segunda, otra vez índice en la tercera y anular en la primera. Y ligamos del 0 al 2, ¿de acuerdo? Sería esto. Ahora tocamos un 3 en la segunda y ya 0 en la primera, 2 en la primera, que yo pongo el índice, un 3 en la primera, y ahora un 5 en la primera ligado al 7 y un 7 ligado a un 10 en la primera, ¿vale? Esta sería la subida. Y ahora 8-8 en la segunda. Y ahora ponemos un 2 más 7, que sería un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta, un 4 en la tercera y otro 5 en la segunda. Y hago quinta, cuarta con el pulgar y ahora tercera, segunda, primera a la vez, ¿de acuerdo? Acordarse que es como un arpegio, o sea, voy tirando hacia la palma. Ahora ya la menor séptima, que es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda, y pongo un 3 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? Y un 2 en la primera también. Y lo que hago, 0 en la quinta, tercera, segunda y primera a la vez. Primero el 0 en la quinta y ahora tercera y segunda, primera a la vez. ¿Vale? Y ligo del 3 en la primera al 2. Y toco el 0. ¿Vale? Sería esto. Y ya en la segunda un 3 y un 1.
¿vale? Sería así. Y ahora viene un pequeño picado que sería un 1 en la segunda cuerda ligado al 0. Ahora un 2 en la tercera, otra vez 0 en la segunda, un 1 en la segunda, un 3 en la segunda, y ahora aquí hacemos, ¿vale? 3 veces, o sea, un 4 en la segunda, 1, 2, 3, y ligamos al 3. Y ya ligamos otra vez al 1 y ligamos al 0, ¿vale? Todo en la segunda cuerda es ligado. Lo voy a hacer despacito, sería... Y ya ponemos el si frigio, que sería un 2 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 5 en la tercera. Y hacemos, ¿vale? Quinta, cuarta y tercera y segunda. O índice hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer muy despacito. Y ya me voy metiendo en el compás de la bulería, que sería golpe, índice hacia arriba, otra vez golpe, índice hacia arriba y rajeado. Y termino con un mi menor 9, que sería este, para después hacer el acompañamiento, ¿de acuerdo? Que eso lo haremos más adelante. Un 7 en la quinta, otro 7 en la tercera y otro 7 en la segunda y un 5 en la cuarta. Pulgar en la sexta, en la quinta y ya cuarta, tercera y segunda. Sexta, quinta con el pulgar y ya tercera, segunda y primera con el índice y medio anular. Sería esto. Bueno, seguro que a muchos os sonará. El título de la canción es Mi principio y mi fin, de Marta Quintero. Me dijeron que a ver si la podía subir y he subido ahora mismo el cachito del principio, que me parece una melodía preciosa, y muy prontito subiré el acompañamiento. Ponerme en los comentarios si sabíais de qué canción se trataba y ponerme en los comentarios si sabéis en qué tonalidad está esta bulería. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita, ya que estoy subiendo muchísimo material diario para que vayamos creciendo todos con nuestra guitarra flamenca. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y aprender el acompañamiento a arcante o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a un montón de vídeos exclusivos que hay de acompañamiento arcante, que está como la bulería, la soleá, los fandangos, la seguirilla, no sé, hay muchísimos. Y si hay alguno que no está, no te preocupes, porque todas las semanas voy subiendo vídeos nuevos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y los vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!